¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agronoticias por Metro para todo el país. Hay unas cifras importantísimas para conocer y, por supuesto, para que nos explique el invitado de hoy de lo que el campo le da al país. Primer semestre del año, 31.000 millones de dólares. Un gobierno que todavía está dando vueltas. Un ministro de Economía que fue hace un par de días a Coninagro, donde la gente de Coninagro lo había invitado para el 5º Congreso Internacional el martes, pero por un tema de agenda no había podido ir. Se presentó en Coninagro el día de ayer, el día miércoles, y fue con el secretario de Agricultura. Y la gente de Coninagro, más allá de los reclamos, que no son pocos los que tiene el campo hacia el gobierno, sobre todo los últimos gobiernos, hizo un plan también y un proyecto. Por ahora no hay novedades, el dólar soja no cerró porque realmente hubo muy pocas ventas, el tema de las retenciones no se va a tocar, en fin. Más de lo mismo, yo no sé si es hacer tiempo, pero que el campo está generando dólares, no hay ninguna duda. Está David Miazo con nosotros, economista, jefe de FADA, a quien le agradezco. ¿Cómo estás? Buen día, David. Alejandro, un gusto estar conversando con vos. Bueno, realmente hice un pequeño comentario, una pequeña introducción, pero yo hablaba de 31.000 millones de dólares que generó en el primer semestre el sector agroindustrial, agropecuario, agroalimentario, como quieras llamarle. Las tres marcas son mías aparte, las tengo registradas. Quiero decirles a ustedes que esas tres marcas, Argentina Agropecuaria, Argentina Agroindustrial y Argentina Agroalimentaria, son marcas mías con los títulos correspondientes. Quería decirte que ustedes han hecho un trabajo importante. Creo que tenemos unos cuadros para mostrar, me decía recién Gabriel, el Loro, nuestro productor, de este primer semestre. ¿Qué encierra este primer semestre, estos 31.000 millones de dólares que han ingresado? ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde va la plata de eso, esa montaña de dólares que andan rascando la lata porque no tienen 500? Exactamente, bueno, fueron 31.000 millones de dólares, que fue un récord absoluto. Nunca en un primer semestre de la historia exportó tanto las cadenas agropecuarias y industriales, que vos me preguntabas, ¿qué involucran? Involucran las cadenas de granos, soja, maíz, trigo, girasol, cebada, etc. Las cadenas cárnicas, principalmente bovina, pero también porcina, aviar, y las economías regionales, limón, peras y manzanas. Tenemos una placa, arroz. creo, en el monitor, vamos a ver ahora la primera placa. Y acá lo que estamos viendo ahora es 31.000 millones, que es 21% más que el primer semestre del año pasado. Es un montón. Es un cuarto más de volumen de ingresos de dólares que el igual semestre, pero del año pasado. Que ya había sido alto. Sí, sí. Que ya había sido alto. Y esto nos demuestra una cosa, que nos faltan dólares. No faltan. No faltan dólares. Y nosotros estamos escuchando todos los días que faltan dólares. No, y aparte le están diciendo al productor que no especule, que no esconda, que liquide, que el productor no liquide, que el productor vende, el que liquida al exportador, pero lo están insistiendo y hay un montón de dólares. Y estos datos nos muestran récord histórico. Entonces no faltan dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobran pesos. Sobran pesos en un contexto de cepo y atraso cambiario. La famosa brecha esa también. Claro, tenemos un tipo de cambio oficial que ha perdido mucho respecto a la inflación. Hoy, para tener el mismo tipo de cambio, sí, contando la inflación que teníamos en agosto de 2020, hace 2 años, sí, el tipo de cambio oficial tendría que estar cerca de los 200 pesos. ¿De los? 200 pesos. Esos 70, 65 sí, pesos que hemos perdido ha sido lo que ha perdido el tipo de cambio respecto a la inflación. ¿Eso qué es? Inflación en dólares. Un ejemplo. Tipo de cambio oficial, los últimos 12 meses subió 35%. Sí. El costo de los fletes, 74%. ¿Esa diferencia qué es? Costo en dólares. ¿Por qué? Porque el flete, las labores agrícolas y muchísimas otras cosas que podríamos hablar, se encarecieron medidas en dólares. ¿Y por qué medidas en dólares? Porque la producción, lo que se exporta, está medido en dólares. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Faltan, entre comillas, dólares, pero en el contexto de atraso cambiario y en el brecha cambiaria y... no en lo que es físico. No en lo que es físico. El físico está, el físico entra, ingresa. Claro, ingresa, pero rápidamente se va. ¿Y dónde se va todo eso? Se va principalmente vía importaciones. O sea, las importaciones también han sido récord. Claro. ¿Por qué se van vía importaciones? Primero, hay que decirlo, por una cuestión paralela. Hoy, con una brecha cambiaria superior al 100%, hay muchos incentivos a correr por izquierda. ¿Por qué? Y porque si yo digo que importo por 200 y en realidad traigo 100 y los 100 me queda afuera, claro, esos 100 valen el doble en pesos que acá, ¿no? Claro. Entonces, hay lo que se le llama la sobrefacturación de importaciones, que existe y que mientras más grande es la brecha, más incentivos tiene. Pero es una consecuencia directa de este esquema.
Brasil, Uruguay no la tienen, y Paraguay no existe. ¿Por qué? Porque no existe brecha cambiaria. Eso por un lado. Y después hay aumento de importaciones reales. La energía, que sí fue más cara y necesitamos más, pero después todos los argentinos, el productor agropecuario cuando decide acelerar la compra de insumos, cuando decide comprar maquinaria. Ese es un tema. Es un tema también. Cuando decide comprar una camioneta, una persona cualquiera cuando, del público general no agro, cuando decide comprar tecnología, cuando decide comprar un auto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escapando de los pesos, huyendo del peso, porque sabemos que pierde valor. Aquellos que lo tienen. Aquellos que lo tienen. Vamos a aclararlo. Que lo tienen. Porque también no hay un mango en la calle. Y también no hay un mango. Bueno, estamos en esta situación, que hay un exceso de pesos, pero no lo tiene todo el mundo. No lo tiene todo el mundo. Es verdad eso. Hay que aclararlo, David. Y cada vez vale menos también. Sí. Y entonces, a lo que voy es que el que tiene los pesos huye, sobre todo a bienes dolarizados. Claro. Entonces, eso también impulsa la importación. Entonces, todos estos dólares que genera el agro se le van de las manos al Banco Central. No los puede capturar. ¿Por qué? Porque se va vía importaciones, se va vía el mercado de izquierda, digamos, por decirlo de alguna manera, y después el gasto en turismo, en tarjetas, todo eso, ¿por qué? Porque el dólar oficial está muy barato, está en un nivel totalmente artificial. Tenía unos datos que quería compartir con vos, David, no son míos, son de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con respecto al tema del cepo, y sobre todo para insumos que hay que importar, sobre todo y ahora que arranca la campaña de maíz y de soja, hacen falta fertilizantes, por ejemplo. El cupo que está dando el Banco Central para el periodo te voy a hacer más o menos redondo, 1.900 millones de dólares. Pero se necesita, el proyectado para este año, 4.400 millones de dólares. Es decir, que hay un 57% de la demanda de, por ejemplo, entre fertilizantes y otros productos que hay que importar, un 57% quedaría sin cubrir. Ergo, como dice Juan Carlos de Pablo, un colega tuyo, si esto no se modifica, si no hay un apartado por parte del gobierno y del Banco Central de llegar a lo que es el proyectado de 4.300 en vez de 1.400 como hay, podría haber 3 millones de hectáreas menos de siembra de maíz. Y faltarían, siempre y cuando esto no cambie, cerca de 1.500 millones de dólares dejarían de ingresar. Yo no lo entiendo esto. ¿Por qué no liberan esto? Tan importante para después poder el productor sembrar, cosechar, vender y el exportador exportar y después liquidar y entrar los dólares. No lo entiendo. Más teniendo en cuenta que el 67% del maíz y el 74% de la soja se exportan. Total. O sea, el principal destino de esos productos... No pasa por el consumo. No, exactamente, son para exportar y para generar dólares de nuevo. Entonces, en realidad, los fertilizantes generan más dólares. Esa es la lógica total. O sea, un productor gasta en poner fertilizantes porque le va a producir, le va a generar más de lo que puso. Y desde la perspectiva del país, tranquilamente, es exactamente lo mismo. Un dólar que pones se convierte en más de un dólar que sacás. Claro. Por eso el Banco Central entiendo que esto lo debería rever. Ya, ayer. Ayer porque estamos a hay una semana. Hay lugares que se empezó la campaña. A una semana que empieza el grueso. En septiembre, o sea, y algunos se extenderán hasta diciembre, pero es algo para ya solucionar. Que además el productor ya lo estaba viendo si iba a poner nuevos fertilizantes por el costo. Imagínate si ahora le sumás de esa Se van a soja, te digo. Y se va a soja, Porque el costo de producción de maíz, de implantación de maíz, es muy caro. Exacto, es más del doble de soja. De soja. Pero también tenés una situación, sobre todo de lugares como los que vengo yo, hacia el oeste del país, la zona de Río Cuarto, San Luis. No termina el sur de Córdoba en Río Cuarto, sí, No, pero más hacia el oeste. No, ya sé, te digo hacia el oeste, hacia el norte. Muchos años con el gobernador. Hacia el norte, Jesús María, toda esa zona, donde agronómicamente es necesario mantener una buena rotación con maíz. Totalmente. No es tanto una elección como sí puede ser en la zona más núcleo, que vos podés hacer varios años seguidos soja. En estas regiones sí o sí tenés que hacer maíz. Y si el año pasado hiciste soja, este año, más allá de cómo den los números, tenés que hacer maíz sí o sí, porque si no se te huele el campo. No puedes pasar de largo. Entonces, David, estamos, ahí hay una placa. ¿Estamos competitivos a nivel mundial? Ahora vamos a mostrar una placa de lo nuestro en el mundo. ¿Cómo estamos posicionados? Incluso con todos estos obstáculos, a pesar de somos de los principales exportadores, productores. ¿Estamos y en qué ranking, por ejemplo? Mundiales. Después tenemos otra placa con eso, que ahí la vamos. La placa que tenemos ahora es de los 20 complejos productivos que nosotros medimos, que son los más importantes,
cuál es el principal comprador de cada uno de ellos. Entonces tenemos Brasil, que es, por ejemplo, nuestro principal destino de leche en polvo, porotos, peras y manzanas y trigo. Bien. O sea, Brasil... Sí, trigo fuerte. Exactamente. Y en los otros también, poroto también una gran cantidad, que también es muy importante en la zona de Salta, etc. Entonces, Brasil es el principal comprador de todos estos productos. Estados Unidos es el principal comprador de los complejos de limón, té, vitivinícola y forestal, España de arroz y pescado, Países Bajos de maní, Alemania de lana, si bien también son destinos importantes de carne, claro, pero si miramos el de lana es el más importante. Yendo a carne, por ejemplo, China es el más importante, de carne aviar, de carne bovina, de cebada. De maíz es Vietnam. De aceite de girasol y del complejo soja es India. Esto también ayuda a algunas veces que pensamos que China es todo para nosotros. Y también vemos que en realidad los principales destinos, por ejemplo, maíz, ¿a quién más le importamos? A Vietnam. Están en la zona, ¿no? Vietnam también con eso produce muchos cerdos que terminan yendo a la región. Pero el complejo soja también termina yendo mucho a India y bueno, y Serbia, que es yerba. Y acá está lo que vos mencionabas. El podio. Ahí tenemos la placa del podio. Acá tenemos la placa del podio. ¿Cómo estamos posicionados a nivel mundial en cuanto a las exportaciones? Ese es el tema. Exactamente. Y acá, harina de aceite de soja, somos el principal exportador mundial. También de aceite y jugo de limón. De limón exportamos más del 90% de la producción. También somos el primer exportador mundial de porotos, el primer exportador mundial de maní. Maní también. Exportamos el 90%. Zona de ustedes es fuerte manicera ya. Zona fuerte manicera, el sur de Córdoba. Y exportamos el 93% de la producción de maní. Y algo parecido de limón, decíamos, el 74% del complejo soja. Esto también, ¿qué nos ayuda a ver? Que si no fuera por la exportación, todos estos complejos prácticamente no existirían. Y no habría trabajo para la gente. Exacto, no habría trabajo, no habría inversión. Claro, el movimiento que genera todo. Vos que andás mucho por el interior y que has andado, pasás ahí por muchas ciudades y pueblos del sur de Córdoba, viven de la cadena manicera. Sí. Grandes industrias. Bueno, las plantaciones o cuando se hace la campaña manicera en muchas zonas del sur de Córdoba desplazó a todos. Sí, tal cual. Aparecieron los maniceros y se quedaron con todos los campos para alquilar, ¿o no? Tal cual, bueno, necesitan también cierta rotación agronómica, pero cuando es pero hay mucha presencia porque es un cultivo muy competitivo. Sí. Entonces, bueno, y ahí también tenemos algunas otras cadenas que son importantes. Bien. Tengo que presentar el programa, pero dale. ¿Vamos con la última o lo dejamos para después? Como vos quieras. Vamos con la última, dale, me dice Gabriel. Y en esta placa es, respecto al primer semestre del año pasado, ¿cuáles son las que más crecieron? Por ejemplo, trigo fue la que más creció. En dólares exportó 105% más que el primer semestre del año pasado, es decir, más del doble. Esto también tiene que ver con que trigo fue uno de los cultivos que más subió, porque Rusia es el principal exportador mundial. Y Ucrania, están los dos ahí. Exactamente. Cebada aumentó 72%, girasol, Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol. Excelente, y bueno, la campaña ahora próxima... Se espera que sea muy buena. 2.2, va a crecer fuerte. 15 años hay que remontarse para encontrar una campaña girasolera como la que va a haber este año en la Argentina. Exactamente. Y bueno, en primer semestre creció 62%. Y si tenemos una buena campaña, imagínate lo que puede ser el año que viene. 55% legumbres, 44% maíz, limón, perdón, 38% lácteo, 27% Parece poco maíz. 27 maíz. Creció 27%. Parece, con respecto a los otros, ¿no? Parece poco respecto a los otros. Pero es un montón. Es un montón. Por eso es importante esto que hablábamos de los fertilizantes y lo que se necesita importar con este cepo que siguen sin resolverlo, y esto está para arrancar ya. Para arrancar ya. Y bueno, y avícola 22%. Y estos son los que subieron por encima del promedio, que fue de 21%. Pero también hubo muchos otros que subieron. Tengo que presentar el programa. David Miazo es economista en jefe de FADA. Hacemos la pausa y ya regresamos para, bueno, la parte final de este programa, y a quien le agradezco que haya venido aquí al estudio de Producción Cero. Ya volvemos. Nueva Chevrolet S10, hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene.
En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter. Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento, porque además estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Borsalino, acompañando siempre a la ganadería. Ahora con regalos. Hacé tu pedido al 02346 653 493. info@borsalino-eventos.com.ar. En el campo de la urología, la opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Profesionales destacados en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos. 11 48 05 44 52. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, estamos regresando como lo hacemos todos los domingos con la imagen de la Virgen de Luján. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Pon un manto de piedad porque estamos pasando, la Argentina pasando un momento social difícil, complicado, y lo están haciendo complicado y cada vez más difícil. ¿O no, David? David Miazo está con nosotros. Digo que tema social se está complicando. Sí, se está complicando Lo cada están vez más. complicando también. Y en una economía que no funciona, con alto nivel de inflación, eso deteriora los ingresos de la gente. Aparte con incertidumbre, con falta de rumbo. Y salgamos un poquito del sector agropecuario. Digo, nosotros, los de a pie, la gente que no sabe la inflación, cuánto va a ser, vos vas a comprar y no hay precios o no hay productos. 7,4, yo personalmente no lo creo bajo ningún punto de vista que sea 7,4. Si vos tomás los productos básicos de una canasta de alimentos, ¿qué es 7,4? Y 7,4 ya es una locura. Que es una locura, claro. O sea, es una locura. Brasil va a tener 8 este año. Y aparte está retrocediendo. Sí, tuvo deflación. Con deflación está. Yo no sé cómo hacen. ¿Cómo será la receta? No, los raros somos nosotros. Claro. En el mundo este año, algún mes pegó cerca del 10% de inflación en Estados Unidos, en Europa. Sí, pero anual. Anual. Nosotros estamos mensual hablando. Y era el tema... La locura, el tema de la década. Sí. O sea, en la ¿Cómo sería si vienen acá? En la mayor parte de los lugares hacía 2 décadas, 3 décadas que no tenían esos niveles de inflación, claro, y aplicando todas las políticas necesarias para poder bajarlo. Acá estamos viendo si vamos a estar entre el 90 o el 100. Tremendo. David, y este cambio de hombres, este Ministerio de Economía con Sergio Massa y un Ministerio de Agricultura que pasó a ser secretaría, ¿le das una lectura de qué tipo ahí? Mira,
Yo, en particular, y desde FADA somos de los que creemos que si es secretaría o ministerio es secundario respecto a las medidas que se toman. Pero en cuanto a la incidencia y a la importancia del sector en el país, yo creo que le cabe ministerio. Le cabe ministerio, pero si le hay pones medidas, ministerio si hay y medidas todas las de medidas van en psicosis, contra... Claro, es más de lo mismo. Yo creo que siempre es más importante cuál es la política en general del sector Que el nombre. que el nombre de quién está sentado y la jerarquía que tenga o no tenga. Porque si me vas a poner jerarquía y me das todas en contra... ¿Y ves vos que este nuevo secretario Bailo, que viene de la producción, está presentándose, está hablando? ¿Ves que van saliendo las cosas? Porque la gente del campo, desde que está Massa, por ahora no vieron el tema del dólar soja, no fue ni para atrás ni para adelante. A ver, entiendo que Bailo es una persona que sabe, ha estado mucho en contacto. Entre Ríos es una de las principales provincias productoras, también con una estructura productiva que siempre está con productores más chicos y todo, entonces siempre los problemas que tiene todo el resto en Entre Ríos están un poquito más presentes también. Pero lo cierto es que hoy lo principal que define a los temas agropecuarios viene desde la macroeconomía. Macro sería y ahí voy afuera. a qué. Claro. La grande, digamos. La grande. ¿Y cuáles son hoy los principales temas? Brecha cambiaria, atraso cambiario, o sea, tenemos un tipo de cambio oficial totalmente artificial, de 130 pesos, no existe. Y son 130, menos 9% en el caso de la carne, menos 30% en el caso de la soja, o sea, tipo de cambio efectivo. ¿Cuál sería el tipo de cambio del campo para que no esté este dislate, esto que es artificial, si le podemos llamar? En realidad no es del campo, es de la economía. Bueno, el campo te sigue, lo llamamos en el primer bloque, te sigue generando todos los dólares que genera. El problema es que al Banco Central se le van en el acto de las manos. Hoy probablemente un tipo de cambio que encontraría un equilibrio natural, probablemente lo encontraría cerca de 240 pesos. Un solo dólar de 2.40. Un solo tipo de cambio unificado, único. Donde el Banco Central no interviene. Claro. No tiene que estar vendiendo para sostenerlo. Claro. Y no tiene que tener un cepo para sostenerlo. Hoy se sostiene porque hay un cepo y el Banco Central vende cuando se necesita. El problema es que el Banco Central se quedó sin dólares para vender. No tiene ya. Ya no tiene. Por eso es la expectativa de la devaluación, porque el Banco Central se quedó sin dólares para seguir sosteniendo. Está dando vueltas esa palabra, ¿no? Fuerte. Y básicamente, se está acercando está en una encerrona, ¿ves vos? Que hay una encerrona, que no hay posibilidad de otra forma que no haya una devaluación. Pregunto. Para mí es cuestión de tiempo. Ajá. Es si sucede en 2 semanas, en 3 meses, en 6. Yo la verdad que mirando los números, salvo que consigan dólares de algún lado, para seguir sosteniendo... Bueno, van a ir a pedir un crédito al Fondo Monetario, tengo entendido, la semana que viene. Incluso si llega... Sí, no alcanza. Lo único que van a hacer es patear el problema. Porque vos ya tuviste la inflación que te comió el tipo de cambio. Claro. Eso en algún momento se tiene que corregir. Porque si la única manera de sostener el tipo de cambio de hoy es poniendo un cepo donde nadie puede comprar, poniendo un cepo donde nadie puede importar y encima tenés que salir a vender dólares, es porque claramente está en un nivel que es insostenible. Claro, es fracaso. Exacto, es insostenible, no se puede. Se pudo sostener un tiempo por los altos precios internacionales, si no hubiésemos tenido ni hablar. De los últimos 2 años, esta discusión la hubiésemos tenido en fines de 2021, no a fines de 2022. Ni hablar, lo que hubiera sido, sino por el campo, por los números internacionales que favorecieron. Si no fueran por esto, mirá, decíamos el primer bloque, 31.000 millones el primer semestre. Sí. El año pasado fueron 25. Si hubiesen faltado esos 5 durante el primer semestre, esto ya lo hubiésemos estado discutiendo hace 3 o 4 meses, no hoy. Entonces, y yo otra cosa me gusta salvó decir. La campana, como dicen lo salvó la campana otra vez. Pero fíjate, el salvó es patear momentáneo. Es patear el problema para adelante, porque el problema está. Claro. Es como las tarifas. El problema está. El tema es cuándo tomás decisión. ¿Cuándo levantás la tapa de la olla? Exacto. Cuando fue el famoso, ¿no? ¿Te acordás del Rodrigazo? Vos no habías nacido. Yo no había nacido, pero... Celestino Rodrigo levantó la tapa de una olla que había bajo presión que había armado Helvar. Pero Celestino Rodrigo levantó a ver qué había y ahí, viste, volaron toda la variable. Y tu analogía es muy precisa. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa esa olla al fuego y tapada, más es el salto que necesitas después. Yo te decía hace rato, tipo de cambio, si lo corregís por inflación, de agosto de 2020, hace 2 años, es equivalente a 200 pesos de hoy. Sí. Es decir, que la devaluación que necesitabas hace 1 año, hace 2 años para corregir, es mucho más chica que la que necesitas hoy. Entonces, esa es la cuestión. Y algo que te decía que me gusta decir, la devaluación ya está, el peso ya se devaluó. ¿Por qué? Porque vos y yo estamos dispuestos a deshacernos de nuestros pesos a un valor de 300.
Claro. Es decir, que el peso ya se devaluó. El tema es cuándo el gobierno lo va a reconocer en el tipo de cambio oficial. Cuando lo blanquea. Y que lo va a blanquear cuando no le queden más opciones. El mercado es el que decide, la gente. El mercado lo hace la gente, digo. Claro. Porque, o sea, lo que está pasando de fondo es que el peso pierde valor. No es que el dólar sube. Exactamente, el peso pierde valor. Y cuando lo expresas en dólares, necesitas más pesos para comprar el mismo dólar. Cuando lo expresas en productos o servicios, necesitas más pesos para comprar el mismo producto. La inflación y el tipo de cambio. Son la consecuencia de este exceso de pesos, de toda esta incertidumbre, de todo este no plan. Es la consecuencia, redunda en que el peso cada vez vale menos. Es que no hubo nunca plan. Y bueno, por lo menos estos últimos años. Y así entramos con un tipo de cambio oficial luego de las elecciones a 60 pesos y hoy está en 300. Eso es reflejo de que el peso cada vez vale menos. Están luchando por 5.000 millones de dólares y entraron 31.000 en el primer semestre del campo, y al campo lo tienen que dejar generar trabajo, le tienen que por lo menos sacar el pie encima en lo que es la parte fiscal, en lo que es los impuestos. Algo van a tener que hacer, porque el campo sigue trabajando. Ahí volvemos al tema inicial, que nos fuimos un poquito por las ramas. ¿Cuáles son las políticas que hoy definen las cuestiones centrales del campo? Atraso y brecha cambiaria, o sea, el frente cambiario. Derechos de exportación, la principal cuestión del frente fiscal, digamos, impositivo. Y restricciones a las exportaciones de carne, de maíz y de trigo. Que acordate lo que te estoy diciendo en este momento, en enero o febrero vamos a estar hablando de nuevo de los volúmenes de equilibrio de la mesa de los argentinos. Te agradezco mucho, David, que hayas venido aquí a Agronoticias. Un gusto siempre conversar con vos. A ustedes también, les agradezco mucho. Nos reencontramos el próximo domingo en esto que es Agronoticias por Metro para todo el país. Buen comienzo de semana. Muchas gracias. Thank you.